Vamos a pasar a presentar a la conferencia que tenemos hoy. Nos acompaña el señor Don Ángel Villa, arqueólogo en la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, un gran conocedor del mundo castreño en el área asturiana, y creo que nos va a dar una introducción muy necesaria de todo lo que tenemos al otro lado del Ebro, que nos cae tan cerca y que quizás conozcamos tan poquito, ¿no? Entonces, pues nada, así muy brevemente, simplemente dar repaso, y cuando él quiera, pues por favor, que proceda. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y siempre es un placer hablar de arqueología castreña a este lado del Ebro, en el que las fronteras administrativas son un poco más que una raya en el mapa. Pues desde el tiempo del que vamos a hablar hasta la actualidad prácticamente participamos todos del mismo esquema cultural en casi todo. Como verán, los castros no es una cosa muy diferente, si bien es cierto que en estos últimos años pues hay algunos progresos con cierto interés que yo espero que les resulten a ustedes atractivos. En caso de que lo que estuviera contando, pues por razones de formación profesional o simplemente de acostumbrados a trabajar como estamos en el campo académico de investigación, excavaciones que además también por fortuna están teniendo expresiones museográficas importantes. Tengan en cuenta que el trabajo que nosotros hacemos, por mucha relevancia histórica que tengan los lugares en los que estemos trabajando, si finalmente no acaban siendo traducidos, además de para los científicos, también para los ciudadanos, que al fin y al cabo son quienes costean todos estos trabajos, realmente nuestro trabajo vale de muy poco. Vale de poco en el conocimiento y sobre todo en el respeto y en la consideración que la gente pueda tener de todo este tipo de ruinas, ¿no? Como verán, tenemos la fortuna de tener un patrimonio histórico importantísimo y que custodia bajo la superficie una suerte de información muchísimo más intensa de lo que hasta hace muy poco tiempo podíamos haber sospechado. El área del que les voy a hablar se extiende por la zona occidental, aproximadamente el discurso del río Navia por Asturias, como saben, es este. Pues el espacio al que yo me voy a referir, los castros que están situados en este área, corresponden a un segmento de unos 1.700 kilómetros cuadrados, el interfluvio naviaño, que tiene aquí en una vista desde el norte. En este lugar son, como ocurre también en este otro lado del Ebro, muy frecuentes los poblados certificados. Más de 70 están inventariados simplemente desde Grandas de Salina hasta la costa. Aproximadamente unos 17 municipios con unos 1.600 kilómetros cuadrados. La historia de la investigación es fundamental para saber por qué estos últimos años de investigación tienen tanta relevancia. Una de las ventajas con la que cuenta el patrimonio arqueológico asturiano y en particular el castrero es que el inventario de todo su territorio ya está finalizado, y eso es una cuestión fundamental, primero porque permite proteger, sin conocer es imposible, y en segundo lugar porque también permite establecer ciertos parámetros a la hora de hablar de por qué los castros se sitúan en un lugar en otro, por qué en otros lugares desaparecen. Bueno, la persona que realizó ese trabajo durante los años 70, la base sobre el que nosotros estamos trabajando hoy en día, fue un señor que se llamaba José Manuel González, profesor en la Universidad de Oviedo, y que con muy pocos recursos, todos prácticamente personales, pues puso en marcha el conocimiento, la localización de todos estos yacimientos. No obstante, las investigaciones arqueológicas tienen una historia muy anterior. Como ocurre también en Galicia, los pioneros trabajaban antes de que la disciplina arqueológica se convirtiese todavía en una ciencia en sentido estricto, tal y como hoy la consideramos. Las primeras excavaciones de las que tenemos documentación son las de José María Flórez en Coaña, el Castro de Coaña, situado en el concejo del mismo nombre, sobre la margen izquierda del río Navia. Un trabajo excepcional, con unos criterios muy modernos, pero lamentablemente, a diferencia de lo que luego ocurría, por ejemplo, en Galicia, en Asturias no tuvo continuidad. En Asturias la investigación de los castros es una secuencia de interrupciones continuas que hacen que prácticamente a cada nuevo impulso haya que trabajar sobre cero y volver a reinventar, volver otra vez a definir cosas, que de seguirse una línea de investigación, una tradición en la investigación, quedan solventadas y es mucho más fácil aprender, avanzar y mejorar. El gran hito de las excavaciones arqueológicas en Asturias, también me imagino que conocido de todos aquellos que sean aficionados, fue en el periodo inmediatamente concluida la Guerra Civil, cuando uno de los grandes investigadores de la arqueología, no ya solamente española, sino europea, Antonio García Bellido,
decidió venir a excavar el castro de Coaña junto con un erudito asturiano, Juan Moría, que le prestó todo el apoyo para poder introducirse en los ambientes de este mundo de posguerra del occidente de la región, y que convirtió, gracias a su gran prestigio investigador, gracias a sus trabajos de divulgación, fundamentalmente en el Instituto Arqueológico Alemán, en institutos americanos, y también desde lo que empezó a ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y con la genialidad de sus dibujos convirtió el castro de Coaña en el icono, en el paradigma iconográfico de lo que eran los poblados fortificados anteriores a la romanización. Lamentablemente esos trabajos no tuvieron demasiada continuidad, y el gran impulso para la investigación castreña, después de trabajos diversos realizados por investigadores como Francisco Jordá en el castro de Coaña, el castro de Sanchois, el castro de Anaceo y demás, es cuando ya constituida la autonomía de los años 80, castro de Teria, también excavado por García y Bellido en los años 40, castros en el interior, ya en el valle de León. Este es el castro de Taramundi, muy próximo también a la frontera con la provincia de Lugo. En todo caso, lugares en los que el registro arqueológico obtenido lo que parecía indicar, este es el castro de San Isidro, del que si hay tiempo y ustedes nos abordan de lo que yo les estoy contando, les hablaré con un poco de detenimiento, porque es un caso muy singular y que además aporta novedades muy relevantes en lo que es la interpretación de la romanización de estos territorios. Lo cierto es que todos estos yacimientos, incluidos castros como este que ven ya en la cuenca media alta del río Navia, en los que también trabajando con unos criterios deductivos que hoy ya están también corregidos, se daba por hecho su romanidad, no solamente por la aparición de algunos materiales de tal época, sino porque ven estas trincheras, que son la defensa del montículo que constituye el castro, fueron excavadas utilizando la fuerza hidráulica, algo que se suponía que había sido traído por los romanos precisamente como técnicas mineras para poner en marcha los ricos depósitos de oro de la zona. Lo cierto es que se daba por hecho que este tipo de castros, como muchos otros del valle, en realidad habían servido para albergar a la mano de obra que iba a tener que atender estas minas, y otros del fondo del valle pues a crear los recursos alimenticios o de herramientas y de otros medios para poder desarrollar todo ese trabajo. Castro de Sanchois, en la cuenca de Narcea, y fundamentalmente el castro de Chaso Martín, al que tendremos que referirnos en muchas ocasiones, porque es un yacimiento ciertamente excepcional, no ya solamente para el conjunto de Asturias, sino yo creo que para todos aquellos que hoy en día estamos trabajando en el mundo castreño del oeste. Es un yacimiento situado en el pueblo de Castro, en las proximidades de Grandas de Salime. Este es el camino de Santiago, que lleva hacia Fonsagrada, un yacimiento que en principio se sospechaba ocupando esta planicie ligeramente sobrelevada de carácter ceremonial. A la puerta del poblado nos encontramos con algo que es una excepcionalidad también bastante notable dentro del registro arqueológico de los castros, y es la existencia de un depósito humano, enterrado en una caja de piedra con una tapa que podía ser levantada. En el interior contenido este cráneo, esta calota craneal para ser más exactos, justo a la puerta del poblado. No se trata, y eso es importante matizarlo, de un acto o de un depósito funerario. Este no es el tratamiento que recibían todos los cadáveres en el mundo castreño. De hecho, ese es uno de los grandes misterios por resolver todavía, qué ocurría con los muertos castreños. Lo que tenemos aquí probablemente sea un ejercicio de protección, de utilización del viejo cráneo, en este caso de una mujer joven de unos 15 años, utilizado como reliquia, un elemento apotropaico, un elemento de protección situado exactamente a la puerta de ese recinto ceremonial. Ese que fue el primer caso fue encontrando poco a poco paralelos en el castro de Taramundi, por donde, por debajo de las cabañas de la Edad de época romana, que son estas rectangulares que ven aquí, están las cabañas de la Edad del Hierro, es decir, de los siglos anteriores a la conquista, pero por debajo de estas cabañas nos encontramos con lo mismo que les acabo de contar en el caso de Chaso Martín, un gran foso que delimita una zona interior, una zona alta, que hoy todavía está en proceso de excavación, pero que apunta a elementos bastante similares a los que conocíamos en Grandas de Salime. Lo mismo está ocurriendo en castros de la costa, es decir, es un fenómeno generalizado. Este está en las proximidades de Tapia de Casariego, para quienes conozcan bien la Mariña, esto es Tapia de Casariego, y esto es Campos y Salar. Aquí están las famosas minas de oro, y este es el castro del Picón, donde están apareciendo cosas muy similares, con una muralla, con elementos